En Recap Blue, el día en el mundo. 9:43 a.m. Es momento de hablar del día en el mundo, Lucas. Sí, señora, muchas cosas pasando, por supuesto, en Venezuela, Silvia, donde pues todavía tenemos movidas con lo que tiene que ver primero con esa ley de amnistía general, que en teoría, acuérdese usted, la semana pasada Jorge Rodríguez había dicho que entre martes y miércoles iban a estar fuera. Sí, pero eso no pasó. No pasó, porque además no se discutió en la asamblea. Estaba programada para este martes, había sesión martes y jueves, la de este martes se canceló. Entonces, de momento no se ha discutido esa ley de amnistía general y al mismo tiempo, pues finalmente se tuvo noticias del paradero de Juan Pablo Guanipa, que ayer le decía yo, casi que está, y podemos decir, en desaparición forzada, porque es que no se sabe dónde está, no se sabe bajo qué condiciones y bajo qué cargos y demás está. Apareció, pero apareció en Maracaibo, a donde se lo llevaron a cumplir casa por cárcel, que por supuesto, Silvia, no es ninguna libertad, no es ninguna excarcelación, sigue preso, solo que está hoy en su casa en Maracaibo. Bueno, entonces vamos a estar atentos a lo que pase, por supuesto, con todo este tema de la ley de amnistía general. ¿Qué alcances va a tener? Porque esa es una de las grandes preocupaciones que tienen las familias de esos presos políticos que han sido, entre comillas, liberados, pero no. Todo esto mientras Estados Unidos, por supuesto, sigue la presión al régimen. Y la presión, entre otras cosas, porque han reactivado las investigaciones nada más y nada menos que contra un colombiano señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, le estoy hablando de Alex Saab, que fue indultado por el gobierno de Joe Biden. En diciembre de 2023, y óigame, que esa es otra historia y otra novela, que esta es la hora que no sabemos realmente hay qué. Porque los periodistas que muy juiciosamente han denunciado durante muchos años todo este esquema de corrupción, de cómo Alex Saab pues prácticamente se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, confirman que sus fuentes en terreno les dicen que Alex Saab está detenido. Pero esta es la hora que no hay una confirmación por parte de las autoridades del régimen. E incluso lo que reportaron algunas agencias de noticias es que fue una operación conjunta del SEBIN con el FBI. Pero esta es la hora que desde Estados Unidos tampoco hay una confirmación. Y pues para varios analistas esto lo que podría estar representando es esa especie de ruptura y de fragmentación que se está viviendo hoy en el régimen. Y que todavía hay algunas cabezas del régimen que no quieren dejar que Alex Saab sea extraditado a los Estados Unidos, mientras que otras, que por supuesto sienten la presión hoy de la administración de Donald Trump, pues necesitan extraditar. Pues ¿a usted no le parece poca presión que Delcy Rodríguez pocos días después hubiera decidido sacarlo? Totalmente. ¿Ministro? Es que acuérdese usted, nos tocó también en vivo aquí en Recap Blue, primero sale como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela y después de presidente del Centro de Producción. Entonces salió de sus dos cargos dentro del gabinete. Que tienen que ver con petróleo además, que es el negocio de interés de Estados Unidos. Sale entonces del gabinete de Delcy Rodríguez y días después, pues de momento, Silvia, tampoco se ha desmentido. Tal vez el único que después incluso aclaró fue el fiscal general Tarek William Saab, que en algún momento dijo que no y después dijo que realmente no tenía información. Pero eso es una novela que todavía no tenemos certeza. Lo cierto, medios internacionales dicen que fue una operación conjunta y las fuentes en terreno de esos periodistas que durante años han denunciado lo que ha pasado allí, pues dicen que sí está detenido. Valentina, ¿qué más información hay sobre la reactivación de investigaciones en contra del señalado testaferro de Nicolás Maduro? Sí, señora Silvia, pues no han pasado 3 años justamente luego de ese indulto que le dio el entonces presidente Joe Biden a Alex Saab y ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos está reactivando una de las investigaciones contra el empresario colombiano, como usted lo decía, señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro. Lo está revelando a esta hora la agencia AP a propósito de las entrevistas que hizo a varios funcionarios federales, a varios fiscales federales, sobre el nuevo rol, esa nueva investigación que se está haciendo en contra de Alex Saab, presuntamente por haber sido parte o estar siendo parte de una conspiración de sobornos vinculada a los contratos que el régimen venezolano tiene para la importación de alimentos. Una investigación que incluso podría fortalecer las acusaciones que hoy tienen contra Nicolás Maduro, que está detenido allí en Estados Unidos. Este caso se está desprendiendo de otra investigación que ya estaba vigente desde 2021 contra Álvaro Pulido, quien ha sido socio histórico de Alex Saab y que también habría sido detenido, recordemos, en medio de esta información que se conoció hace algunos días.
todo está rodeando al programa estatal de alimentos llamado CLAP, que era un programa creado incluso por el mismo Nicolás Maduro, destinado a entregar alimentos a la población más vulnerable de Venezuela. Lo que están diciendo los exfuncionarios, según lo informa a esta hora la agencia AP, es que SAF coordinó, digamos, diferentes sobornos y chantajes para adelantar esos pagos ilegales y maniobras financieras con el fin de quedarse con los recursos precisamente de manera ilegal y una vez más cumplir ese rol de testaferro. Recordemos que SAF Lucas fue arrestado por primera vez en julio de 2020 cuando estaba cumpliendo ese vuelo para restablecer combustible en Cabo Verde y Estados Unidos lo estaba solicitando e investigando por los delitos de lavado de dinero y soborno. Cuando Joe Biden le da el indulto, le perdona precisamente esto en medio de los acuerdos que en ese momento estaban buscando tener elecciones libres en Venezuela, pues una de las condiciones que le da es que no puede volver a cometer delitos contra Estados Unidos y no puede volver a pisar ese país. Durante todo este tiempo, cuando regresó a Venezuela, estuvo protegido por el régimen de Nicolás Maduro, que como ustedes lo contaban también le dio varios cargos, entre ellos el rol de tener esas conversaciones con empresas extranjeras con el fin de adelantar negocios en Venezuela. Sin embargo, una vez llegó Delcy Rodríguez, lo destituyó y por ahora está fuera del control entonces de diferentes proyectos. Esta investigación que se está reactivando no solamente llevaría, por ejemplo, a que nuevamente sea enviado a Estados Unidos, esté detenido, sino también a que se convierta, por ejemplo, en testigo en contra de Nicolás Maduro en el proceso que se adelanta allí en Nueva York. Eso por el lado, Valentina, entonces, de las investigaciones de la justicia estadounidense a Alex Saab, y por otro lado también hoy desde la Casa Blanca se confirmó que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump van a viajar este viernes al estado de Carolina del Norte para reunirse con varios miembros de las fuerzas especiales de los Estados Unidos que capturaron justamente a Nicolás Maduro en la madrugada del pasado 3 de enero en Caracas. Esto dijo Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Finally, on Friday, President Trump and First Lady Melania Trump will travel to Fort Bragg in the great state of North Carolina to meet with military families and the heroic members of our special forces who carried out the successful Operation Absolute Resolve in Venezuela and helped bring narco-terrorist Nicolás Maduro to justice. Finalmente, este viernes, el presidente y la primera dama viajarán a Fort Bragg en el estado de Carolina del Norte para reunirse con familiares y militares, así como los heroicos miembros de nuestras fuerzas especiales que llevaron a cabo la exitosa operación en Venezuela y ayudaron a capturar y a llevar al narcoterrorista Nicolás Maduro ante la justicia. Operación Resolución Absoluta. Sí, señora. Así se llama esta operación que termina con la captura de Nicolás Maduro. Hablando de Estados Unidos, pero cambiando de tema, Lucas, la política migratoria del presidente Donald Trump vuelve a ser el centro del debate. En lo que va corrido este año, 379,000 migrantes han sido arrestados en medio de las redadas y el cierre administrativo del Departamento de Seguridad Nacional. Esto se suma al escándalo de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, pero también a la muy compleja situación que se está viviendo en Cuba. Gabriela. La administración de Donald Trump ha arrestado a 379,000 inmigrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, informó este martes el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Todd Lyons, ante el Congreso, detallando que entre los detenidos hay más de 7,000 presuntos pandilleros y 1,400 terroristas conocidos o sospechosos. Lyons argumentó que la agencia actúa con base en la ley y la responsabilidad. La comparecencia se da en medio de una fuerte controversia por las redadas en Minnesota tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales y el rechazo también de los demócratas a financiar al Departamento de Seguridad Nacional sin cambios en las políticas migratorias, como que los agentes solo puedan entrar en las viviendas con una orden firmada por un juez o prohibir y limitar que los agentes usen máscaras o cubran su rostro. Esto si no se alcanza un acuerdo con los republicanos antes del fin de semana, el departamento entrará en cierre administrativo.
Frente al caso de Jeffrey Epstein y la solicitud de indulto presentada por su cómplice y expareja, la Casa Blanca explicó que concederle un perdón presidencial no es una prioridad para el mandatario estadounidense Donald Trump y recordaron que dicha petición no estaba siendo considerada por el presidente cuando se conoció públicamente por primera vez, explicó la portavoz de la Casa Blanca Caroline Leavitt. No he hablado de esto con el presidente recientemente porque francamente no es una prioridad para él. Él se centra en muchos de los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense y en ofrecer soluciones. Por eso no he hablado de ello con él recientemente. Leavitt además dijo que la última vez que el presidente y ella hablaron sobre el tema, él dijo que esto es algo que no está meditando ni pensando. Además, la situación en Cuba por la escasez de combustible se está volviendo más crítica en pleno asedio de Estados Unidos para bloquear las provisiones de petróleo a la isla. Para este martes se prevé un apagón récord con cortes prolongados en todo el país y que de manera simultánea golpeará a más de un 64% del territorio nacional, según datos de la estatal Unión Eléctrica. Además, el gobierno cubano ya había advertido a las aerolíneas internacionales que el combustible para aviones no estaría disponible en la isla desde la medianoche del pasado lunes a este martes 10 de febrero. Según La Habana, el suministro de combustible quedará congelado durante al menos un mes. Gabriela, gracias. 9:54. Hay noticia en desarrollo. Al menos 10 personas muertas. Deja un tiroteo en la secundaria de Tumbler Ridge. Esto es en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. El reporte inicial indica que entre los fallecidos está el presunto tirador, mientras que 2 de las víctimas fueron halladas en una residencia. Esto es noticia en desarrollo. 9:55. En otras noticias, también bajo la política de precio máxima, la administración de Donald Trump ha consolidado un bloqueo energético total sobre Cuba tras la caída del chavismo en Venezuela y está ahora utilizando aranceles para impedir que terceros países como México suministren petróleo a la isla. Esta estrategia ha dejado al gobierno de Díaz-Canel en un punto de quiebre. Nos conectamos hasta ahora con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la isla de Cuba, una isla que está pasando por una situación supremamente difícil y que tiene que ver con las sanciones impuestas desde Estados Unidos por el presidente Trump en contra de la isla, sobre todo la prohibición a que le vendan petróleo, aislarla, cortarla del suministro de petróleo mundial, sobre todo ahora que ya Venezuela, que era uno de sus principales proveedores, el número 1 es México, Venezuela era muy importante, no le está pasando ni una gota de petróleo a la isla. Trump endureció entonces en filo en contra de México, diciéndole: si usted quiere venderle petróleo a Cuba, era su principal vendedor, usted va a enfrentar sanciones que se van a traducir en unos aranceles gigantescos para todos los productos que usted quiera vender en Estados Unidos. Y México ha suspendido, dicen temporalmente, pero ha suspendido la venta de petróleo a Cuba. ¿Qué significa que no haya petróleo en Cuba? Lo principal es que afecta a la gente, al común de la gente. No hay, por ejemplo, electricidad, generadores de energía que funcionan con petróleo o sus derivados no están funcionando en una isla donde el calor es fuerte y donde además se necesita la electricidad para cocinar y para muchas otras funciones. A esto, hay que decirlo, se le suma el que en la isla haya muy mala infraestructura energética, que esté en necesidad de rehacerse casi toda esta infraestructura, de que esté, como les digo, en muy mal estado y que necesite de piezas, que acá viene la segunda parte importante, piezas para repararla. ¿Y cómo llegan estas piezas a la isla? En avión. Y resulta que si no hay gasolina jet, no pueden aterrizar los vuelos que vienen sobre todo de lugares lejanos, porque no tienen cómo echar gasolina, reabastecerse de combustible para salir de la isla. Estamos hablando de vuelos de España. Iberia canceló sus operaciones, Canadá también canceló sus operaciones, Air Canada, vuelos que traían, como les digo, partes para reparar precisamente la red energética de la isla, además de otros insumos, pero que traían también, ¿saben qué? Turistas. Y es que el turismo se había convertido desde los años 2016, 2017, cuando el presidente Obama, en una fuente importante de ingresos para la isla. Es más, en esos años
llegó a significar casi la entrada de $3 billones a la isla. Hoy es menos de 1.4 y se espera que siga bajando este año. Significó la entrada de más de 4 millones de turistas. Hoy la cifra no llega a los 2 millones y va a seguir bajando. Esto afecta la infraestructura económica, el diario vivir de muchos cubanos que se van a ver afectados entonces no solo en lo energético, lo turístico, y que hace pensar de nuevo en sanciones tan duras como fueron la ley Helms-Burton hace más de 25 años, que prohibían también en ese momento a que las empresas hicieran negocios con Cuba. Una situación de aislamiento para la isla caribeña.